Buenas, les habla el profe Gabriel. En esta ocasión, esta lección nos toca hablar de aplicaciones en tuberías. Va a estar separada las lecciones en varias partes. En esta primera se introduce el tema de pérdidas por fricción viscosa con las paredes. Esto es aplicable no solo a las tuberías convencionales que ustedes podrán imaginar, sino a cualquier tipo de ducto, sin importar el tamaño o el fluido que circule por su interior. Como estas láminas están pensadas para un curso universitario, estas son las secciones pertinentes al libro de texto que corresponden a los tópicos que se tocarán en todas estas lecciones, incluidas las partes A hasta E, inclusive. Entonces ahí habrá tablas, habrá correlaciones y por supuesto explicaciones mucho más detalladas y bonitas que las que se les da por acá. El punto de partida para este tópico es el análisis de una tubería que podemos considerarla de sección transversal constante, simétrica, y se sigue el trayecto de fluidos de una entrada donde está prácticamente inmóvil de izquierda a derecha a ver exactamente cómo se comporta. Entonces, en un principio, como el fluido está inmóvil, entonces su velocidad en principio sería uniforme a lo largo de toda la entrada, toda la sección transversal, pero conforme interactúa con la pared, se va frenando las capas de fluido más cercanas a la pared y eso va afectando las capas ya más hacia el centro de la tubería, el centro de simetría de la tubería o del ducto que se está tratando. Una vez que estamos suficientemente lejos de no solo de la entrada, sino de cualquier irregularidad en la tubería o en el ducto, digamos una válvula o un instrumento de medición o cualquier disturbio. Una vez que han ocurrido eso, más o menos unos 5, 10, 15 diámetros de ese último disturbio, sea una entrada o no, entonces se lleva a una región estable en donde el perfil de velocidades ya no cambia, donde ya están en equilibrio todas las fuerzas viscosas y de inercia. Entonces la razón de cambio, la aceleración de todas las partículas es cero. Pero la máxima velocidad ocurre precisamente en el centro de simetría de la tubería y lo que nos interesa para efectos de aplicación práctica es evidentemente la velocidad media que se puede transportar y las pérdidas de presión que ocurren por cada unidad de longitud, por cada metro de tubería que se transporta el fluido. Como les decía, esto es un punto de partida y el primero que vamos a considerar es uno en donde las fuerzas se comportan de una manera muy predecible. Las partículas de fluido se mueven en una línea recta, no se mezclan entre sí. Precisamente es la condición de flujo laminar. O sea, una partícula que está, por ejemplo, en el centro de la tubería en ningún momento, si la velocidad es suficientemente baja y entre otras condiciones, va a moverse más cerca o más lejos de la pared. Simplemente todas las partículas se van a mover en línea recta, o mejor dicho, en dirección de la tubería, del ducto que lleva ese fluido. Siendo así, entonces uno puede tomar ese caso como unidimensional. En dirección X sería la única dirección de movimiento posible. Eso no quiere decir que no pueda haber variación de velocidad a lo largo del eje vertical. El asunto es que las partículas mismas, ellas no van a tener componente de velocidad en Y o en Z, digamos perpendicular al plano que estamos viendo aquí, solo van a tener componente X. Esa velocidad va a ser menor conforme más cerca estemos de la pared, en donde la velocidad es cero. Entonces,
Si ese es el caso, una partícula cualquiera, una partícula diferencial que esté en algún punto de ese fluido, va a estar afectada por una fuerza en su cara posterior y una fuerza en su cara anterior. Entonces la va a estar empujando. La presión de los dos lados, esa presión va a ser cambiante, va a ser diferente. Precisamente estábamos hablando de que queríamos considerar el efecto de la pérdida de presión. Entonces esa presión se va perdiendo por efecto de la fricción viscosa. Entonces la presión en la cara izquierda va a ser diferente a la presión en la cara derecha, por eso los diferenciamos como P sub x y P sub x más dx. En la cara superior y la inferior van a estar actuando la fricción viscosa, no necesariamente va a ser igual. Entonces, por ello los ponemos como tau sub r y tau sub r más dr. Entonces, como pueden ver, el eje vertical es el dr, como si fuera una posición radial en una tubería simétrica, y en la posición longitudinal tenemos el eje x. Entonces, esa partícula tiene dimensiones de x por dr y es la que estamos analizando. A ella podemos aplicarle, considerando que en algún momento va a llegar una condición de equilibrio dinámico, la ecuación de suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, cuando esa aceleración es cero, entonces simplemente esa suma de fuerzas va a ser cero. Entonces, multiplicamos ya sea la presión por el área, en el caso de la cara anterior y posterior, o el cortante por el área, en el caso de la cara superior o inferior de esa partícula. Considerando que estamos hablando de una tubería circular en este modelo, entonces el área sería, en los dos casos, 2πr por dr, ese sería como decir el anillo que está recibiendo el efecto de la presión P sub x, y lo mismo pasa al otro lado, la que está recibiendo P sub x más dx. Ese es el efecto de la presión, y en el caso del cortante ocurre algo similar, solo que es como decir la superficie de un cilindro, no la cara del anillo, sino la superficie de un cilindro, precisamente por tratarse de la cara superior o inferior. Entonces, esa área sería aproximadamente 2πr por dx. Se multiplica por las cargas, los esfuerzos cortantes correspondientes en cada caso. Esta ecuación la podemos acomodar de manera que se simplifique un poco la nomenclatura y, bueno, en general el acomodo de los términos, como se puede ver en la tercera ecuación que aparece en esta lámina. Entonces, esa ecuación es una ecuación diferencial a la que podríamos buscarle solución, pero antes tenemos que hacer aparecer el término de viscosidad, que podemos simplemente asumir que estamos con un fluido lineal en donde se cumple que el cortante va a ser proporcional a el perfil de velocidades, a la diferencia de velocidad entre diferencia de posición vertical, o sea, el du dr a nivel diferencial, para seguir analizando la partícula que tenemos ahí presente. Entonces, este cortante se puede sustituir en donde aparece en la ecuación previa, y por último, como estamos asumiendo que la viscosidad es constante en el medio y no es función de la velocidad, es constante de acuerdo a la condición dinámica del fluido, esa ecuación se transforma a la que ustedes pueden ver ahí. La forma de esta ecuación nos permite resolver la velocidad u como función del radio siempre que la pérdida de presión por unidad de longitud sea conocida. Si la asumimos cuando menos constante, decimos, bueno, yo sé que por cada metro va a perder tantos pascales, entonces si eso es constante y eso es razonable para cuando uno piensa que el modelo que estamos
usando es un fluido que está moviéndose a velocidad constante en una tubería, ¿verdad? Cuando ya está completamente desarrollado, eso es razonable. ¿Cuánto vale? Eso ya es otra cosa, pero el asunto es que es razonable considerar que ese dp de x es una constante. Entonces, con eso, asumiendo que es constante esa proporción, entonces se puede resolver esa ecuación diferencial por integración directa, que resulta en lo que ustedes pueden ver ahí. Entonces, teniendo en mente que ese dp de x es simplemente una constante, una pérdida por unidad de longitud, unos pascales por metro que baja la presión, se puede ver que para ese caso, o sea, una tubería circular con un radio interno conocido de R, se puede ver que la velocidad es función de qué tan lejos está del centro de la tubería y función de R cuadrado. En otras palabras, ese perfil de velocidades es un perfil de velocidades parabólico. Esa es la velocidad para cualquier valor de R, lo cual está muy bien, muy preciso y demás para el caso de flujo laminar, pero también podemos recordar que lo que nos interesa para efectos prácticos es la velocidad promedio. Y la velocidad promedio, esa es la que nosotros usamos en cálculos en tuberías y en ductos y demás. La velocidad promedio es la que uno multiplica por la sección transversal para encontrar el caudal. La velocidad promedio en este caso nos sale de U, necesitamos hacer un cálculo, una integración adicional para encontrar esa velocidad promedio. Y en el caso de que la distribución de velocidades sea como en la ecuación anterior, la velocidad promedio resulta en ese valor que ustedes ven ahí, R cuadrado entre 8 por viscosidad por la pérdida de presión por unidad de longitud. Ese grupo que ustedes ven ahí se puede devolver a la ecuación anterior. Como todo ese grupo son puras constantes, incluido dp de x, entonces se puede devolver para escribir de una manera más simple y más tangible, más intuitiva, de cómo varía la velocidad conforme se aleja del centro de la tubería, o sea, cómo es que cambia como función del radio. Entonces, la velocidad promedio es lo fácil de conseguir. Uno tiene caudal, uno tiene sección transversal de la tubería, V medio es fácil de conseguir. Y por ende, U de R sería simplemente esa correlación constante. Insisto, esto es tubería en condición de flujo laminar. Son pocas las tuberías en realidad que están bajo esta condición. Hay unas cuantas tuberías muy chiquititas de microflujo, o sea que el diámetro del ducto o de la pequeña tubería en aparatos de laboratorio y además tienen un diámetro ahí de 1 milímetro, medio milímetro, 0.1 milímetros. O sea, son diámetros tan pequeños que el flujo es lo suficientemente lento y el diámetro lo suficientemente pequeño para que el número de Reynolds dé bastante por debajo de 100. Entonces ahí se garantiza que tenemos una condición de flujo laminar. En la mayoría de otras instalaciones, como espero que ya hayan empezado a, a fijarse en otros problemas del tema de mecánica de fluidos, el flujo es turbulento. Entonces, el asunto es que acá ya no se puede asumir un flujo unidimensional, ordenado, como el que consideramos antes, porque el flujo turbulento es altamente rotacional. Las partículas de fluido se mezclan entre sí, viajan por todo lado en la tubería, sí, más o menos en una dirección dominante, pero no en línea recta. Entonces, eso es una condición muchísimo más compleja que depende mucho de la forma de la tubería o del ducto, depende también bastante de las rugosidades que hay en la superficie de la tubería y por supuesto de otros factores como la temperatura del fluido, el tipo de fluido y otros aspectos ya más detallados. El asunto es
que aún si uno escribiera para ese caso especial ecuaciones equivalentes, resultan ecuaciones diferenciales muchísimo más complicadas que las que aplicaron para flujo laminar. Tanto es así que no se conoce en este momento solución analítica para ese caso. Lo que sí se sabe es que la velocidad es básicamente uniforme, excepto en el último tramo cerca de la pared. Entonces ahí hay una capa límite, se forma una capa límite y entonces ahí sí el efecto principal es el de fricción viscosa. El fenómeno que más pesa ahí es el de fricción viscosa. En el resto del fluido, no. En el resto del fluido simplemente los principales efectos son los de inercia, son las interacciones entre las partículas de fluido. Ellas son las que mandan en ese tramo. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso? Igualmente necesitamos una manera de caracterizar su comportamiento, lo necesitamos para tuberías, para ductos, para muchísimas aplicaciones. Entonces, básicamente lo que se ha formulado es una combinación de algunas soluciones numéricas y muchísimos experimentos, los que resultan en ecuaciones o diagramas como este, el famoso diagrama de Moody. Esto es como decir la solución para el caso turbulento. Eso es el, en consideración de que ahí lo que estamos obteniendo es un factor de fricción como función del número de Reynolds. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que lo que tenemos es una solución parcial para una ecuación en particular de flujo de fluidos. Y esa es la de flujo en un ducto o tubería. Entonces, eso quiere decir que necesitamos definir exactamente, bueno, quién es el número de Reynolds, quién es el factor de fricción. Cuanto al número de Reynolds, eso está claro de lecciones pasadas. El número de Reynolds en el caso de una tubería sería simplemente la velocidad promedio de flujo multiplicado por el diámetro equivalente interior de la tubería multiplicado por la densidad del fluido en el punto donde estamos haciendo la evaluación entre la viscosidad dinámica del fluido. Esa es la entrada. La salida, como ustedes pueden ver acá, es el factor de fricción una vez que uno sabe a cuál de esas curvas que tienen en azul hay que acercarse. Y como pueden ver ahí, están hablando de la rugosidad relativa. Ese epsilon entre D se refiere a la proporción que hay entre la altura promedio de las rugosidades de la tubería, en milímetros, en comparación con el diámetro interno de la tubería en milímetros o en las unidades que sea. Es una proporción, es rugosidad absoluta entre diámetro interno de la tubería, es una proporción. Entonces uno entra con el número de Reynolds, llega hasta la rugosidad relativa que aplica para la tubería que uno tiene y de ahí entonces ya puede leer el factor de fricción. Y él es el estimador de pérdidas que lo utilizamos de esta manera. El delta P, o sea, la pérdida en un tramo de longitud L, conocida, es el factor de fricción multiplicado por todo ese grupo que ustedes ven ahí. Como pueden ver, L es la longitud del tramo, D es el diámetro interior de la tubería, la velocidad que está ahí al cuadrado entre 2G, la velocidad es la velocidad promedio de ese flujo, o sea, simplemente el caudal entre el área, y por último tenemos el producto ρg, que es el peso específico del fluido, o sea, densidad por gravedad. Entonces, todo ese grupo es lo que intuitivamente tiene sentido que interviene en la pérdida de presión. Mayor longitud, mayor pérdida de presión. Menor diámetro, mayor pérdida de presión. Está en el denominador. Mayor velocidad, pues mayor
pérdida de presión, solo que no es linealmente proporcional, es proporcional al cuadrado de la velocidad. ¿Tiene sentido? El cuadrado de la velocidad es proporcional a la cantidad de energía cinética y entonces tiene sentido que entre más energía cinética, pues más presión se pierde porque hay más interacciones entre las partículas, entre las moléculas del fluido. Y por supuesto, el término de peso específico o el de densidad, evidentemente, está pesando ahí porque no es lo mismo las interacciones internas que hay en un gas que las que hay en un fluido. La masa es mayor y por ende los efectos de inercia son mayores. Entonces ahí intuitivamente eso tiene sentido. Recuerden que el factor de fricción se desarrolló previamente en una lección pasada en donde se tocó el carácter adimensional del factor de fricción, o sea, es una proporción. En realidad el F es una proporción entre la pérdida de presión y la energía interna disponible en el fluido. Para nosotros, como ingenieros al menos, lo importante es que tenemos una forma relativamente directa de estimar el comportamiento de un fluido al transcurrir por el interior de un ducto, de una tubería, de un capilar, cualquier cosa que sea un flujo dentro de un conducto que podamos caracterizar con esas variables: longitud, diámetro interno equivalente y un caudal constante, un caudal que está a velocidad constante. Eso es la tubería. Como vamos a ver en una lección posterior, la tubería no es solo recta. En aplicaciones reales tenemos codos, tenemos T's, hay válvulas, hay obturaciones. Entonces, en esos casos, esos accesorios que no son un segmento de tubería recto, pues se necesita aproximar mediante unos factores experimentales que se llaman los factores K, ese K sub L. Vean que es función del tipo de accesorio que estamos analizando. Nuevamente, es proporcional a la velocidad del fluido, al cuadrado de la velocidad del fluido y a su peso específico por razones iguales a las que recién comentamos para tramos rectos. Insisto, esto lo vamos a ver en una lección posterior y se aplicará en un ejemplo correspondiente. Por el momento, vamos a aplicar únicamente la primera ecuación que ustedes ven ahí en términos de pérdida de presión. El factor de fricción podríamos leerlo en la gráfica o podríamos también calcularlo de forma más o menos exacta mediante la última ecuación que ustedes ven ahí para factor de fricción. Ojo que si se conoce la relación epsilon entre D, o sea, la rugosidad relativa de la tubería, y el número de Reynolds, entonces la única variable que queda ahí es como incógnita es el factor de fricción. Entonces, con esos dos parámetros conocidos se puede calcular F. Para todo lo demás, para un tramo de longitud, diámetro, caudal y propiedades de fluido conocidas, el delta P sería calculable. Entonces, en el siguiente ejemplo, vamos a aplicar esa primera ecuación para estimar las pérdidas en un tramo y para encontrar F vamos a utilizar esa última, que es la que se conoce como la ecuación de Colebrook. Estas son las condiciones numéricas de ese ejemplo. La tubería, necesitamos valorar si fue bien seleccionada o no. Entonces ella tiene que llevar 230 litros por segundo a través de una tubería con un diámetro interior de 128 milímetros, pero en una distancia bastante larga. Es prácticamente 1 kilómetro, son 850 metros de longitud. Y además, eso no es lo único. Ahí está un cambio de nivel que él tiene que vencer, y es un cambio de nivel total de no solo los 25 metros que tiene que subir, en este caso, para pasar de la salida de la bomba a la entrada al tanque, a lo largo de esos 850 metros, sino que además ese tanque tiene 6 metros y cuarto
de altura. Entonces tiene que vencer no solo los primeros 25 metros, como decir, subir la cuesta de esos 850 metros, sino que además tiene que subir otros 625. Las propiedades del fluido y de la tubería, ahí se muestran también. Y la presión en la entrada de la bomba se ha tomado un valor crítico, vean que es una presión por debajo de la atmosférica, que es cuando el tanque de suministro está en su nivel más bajo. O sea, hay un pequeño vacío a la entrada de la bomba y eso quiere decir que la bomba va a tener que aportar suficiente para vencer ese vacío, además de todo lo que tenga que hacer para vencer las pérdidas de presión. En este caso, no vamos a considerar las pérdidas que hay por codos o válvulas o Ts o cualquiera de esos otros accesorios. Primero porque no es el enfoque de este ejemplo, pero también porque principalmente las pérdidas acá se van a deber a la longitud de la tubería. Entonces ahí viene esquematizado la longitud L de 850 metros y los aportes de la cabeza total que eventualmente la bomba va a tener que vencer al pasar del tanque izquierdo al tanque derecho. Primero tiene que vencer esa altura delta Z de 25 metros y por último superar la cabeza de fluido, esa columna de fluido al entrar al tanque que es de 6,25 metros adicionales. Lo primero que tenemos que hacer es entonces encontrar la velocidad promedio de flujo, que es esa que ustedes ven ahí. Tomamos el caudal de 230 litros por segundo, lo dividimos entre la sección transversal de la tubería. Ahí estamos usando el diámetro interior de la tubería, recuerden, no es el diámetro exterior, es el diámetro interior de la tubería y nos resulta en una velocidad relativamente alta para una aplicación industrial. Veremos si es demasiado alta o no al ver los datos de las pérdidas. El número Reynolds conviene calcularlo por varios efectos, pero principalmente en este caso para poder calcular el factor de fricción. Entonces multiplicamos la velocidad por el diámetro interior y lo dividimos entre la viscosidad cinemática. Eso resulta en un número Reynolds de 330.000 aproximadamente. O sea, es flujo turbulento sin duda alguna, ¿verdad? Cualquier cosa mayor de 2000 es flujo turbulento en cuanto al número Reynolds. Ahora, si aplicamos a ese caso la ecuación de conservación de la energía, entonces vean que estoy escribiéndola ahí completa, con todo y las presiones en cada uno de los puntos, pero también la ganancia de presión por bombeo, las pérdidas de presión por la presencia de una turbina y las pérdidas de presión por fricción. De esas hay algunas que son cero. Por ejemplo, el tanque es atmosférico. Entonces la presión 2 es la presión atmosférica simplemente. La presión 1 está dada, es una presión manométrica relativa a la atmosférica. Entonces la presión 1 por el momento es simplemente presión 1. No hay una turbina, lo que sí hay es una bomba y en este caso sí estamos tomando en cuenta pérdidas por fricción, entonces dejamos ese término. En esta ecuación sustituimos todo lo conocido. Entonces, para empezar, la presión 1 de menos 3 kilopascales lo ponemos como relativa a la atmosférica, como presión absoluta. Entonces, la presión absoluta en el punto 1 sería la atmosférica, menos 3 kilopascales. Y lo que nos queda pendiente de resolver es cuál es la ganancia de presión, delta PB, que tiene que dar la bomba, esa es la incógnita del problema. Las alturas de Z1 y Z2, punto de succión y punto de descarga. Y las pérdidas que andamos buscando desde el puro principio, las pérdidas por fricción. Entonces la diferencia de nivel absoluta sería no solo lo que tiene que elevarse el fluido, sino además la cabeza, o sea, la columna de líquido que tiene que vencer para llegarle completamente arriba a la presión atmosférica en el tanque. Entonces por eso sumamos esas dos para dar una diferencia de nivel de Z1 más Z2, 31 metros.
Los dos términos de presión atmosférica que existe simplemente se cancelan, entonces queda únicamente presente la presión relativa ahí, que hubiera sido los menos 3 kilopascales que ustedes ven ahí. Entonces, para estimar las pérdidas por fricción en las paredes, aplicamos la ecuación que habíamos visto anteriormente y sustituimos los datos que conocemos. Eso sí, para encontrar el factor de fricción, necesitamos usar ya sea la gráfica o una aplicación que nos lo dé, o una ecuación. Por ejemplo, la más precisa de las que les he mostrado es la ecuación de Colebrook, que es esta. Entonces el único inconveniente que tiene es que esta, sea como sea que uno quiera resolverlo, tiene que usar un proceso de iteración. Entonces por el momento está esa ecuación con todos los datos conocidos. Como pueden ver, F es la única incógnita. Por iteración, si uno se pone a afinar un montón el dato, ese es el resultado que se obtiene para mejor equilibrar el lado izquierdo y el lado derecho de la ecuación. Ese montón de cifras significativas no son necesarias, de hecho es suficiente con 3 o 4 cifras significativas. Ahí nada más lo afiné bastante para que se viera que ese aporte es precisamente no muy significativo ya a la hora del resultado. De hecho, por eso fue que en la última ecuación que ustedes ven en esta lámina se redondeó a 0.0172. Simplemente no es importante esas últimas 3 cifras significativas. El asunto es que sustituyendo los valores conocidos de longitud, diámetro y velocidad, así como el de la densidad del fluido que se está bombeando, entonces la pérdida resulta ser muy alta. Son 15.8 megapascales, lo cual decididamente es demasiado para esa aplicación. En cuanto a por qué, aquí se provee una forma ya final de ver, bueno, exactamente qué es lo que tiene que proveer la bomba. Recuerden que ese último término era apenas las pérdidas por fricción. Entonces, sustituyendo estas pérdidas en la ecuación de conservación de energía, vean que tenemos que sumarle no solo los 3 kilopascales de la succión, sino también la cabeza, la columna de fluido de 31.25 metros, que resulta en 16 megapascales. Vean que apenas subió un poquito. O sea, la columna de fluido que tiene que vencer y la pequeña succión que necesita vencer en la tubería de aspiración es nada en comparación con las pérdidas. Y que si esas pérdidas son aceptables o no, ya les adelanté que eran demasiado altas. Si lo pasan a unas unidades más convencionales, en algunas aplicaciones industriales pueden ver que esos 16 megapascales son 2.340 libras por pulgada cuadrada. Eso es más de 10 veces lo que uno esperaría en un sistema de estos. Y eso se vería reflejado en un enorme desperdicio de energía, y además habría que comprar una bomba extremadamente potente, 4.6, casi 5 megawatts, que es muy costosa, y además la tubería tiene que poder resistir esas presiones, lo cual también es absurdo, porque haría la tubería muy costosa. Tiene que ser muy gruesa y con accesorios que aguanten alta presión. Entonces, mejor usar, en conclusión, una tubería mucho más gruesa, pero no en pared, sino mucho más gruesa en diámetro, un diámetro interior mucho mayor. De manera que la pérdida de presión baje a algo ya más razonable, algo que resulte en unos 2 a 5 megapascales. Entonces, aunque esa tubería va a ser más grande y por ende más cara, pues no va a tener que resistir presiones tan altas. Entonces, en realidad, un costo más bien va a equilibrar
el otro, con la ventaja de que la bomba ya no va a tener que ser de tan alta presión, no va a consumir tanta energía, no va a ser tan cara ella misma, porque no va a requerir un motor tan potente. Entonces, sencillamente, lo que estamos haciendo es, mediante bajando, mediante bajar la velocidad de flujo, estamos reduciendo la pérdida de presión. Recuerden que la pérdida de presión es proporcional al cuadrado de la velocidad de flujo. Entonces, si por ejemplo yo uso la mitad de velocidad de flujo, entonces la pérdida de presión se reduce a un cuarto. Y para reducir a la mitad la velocidad de flujo no hay que duplicar el diámetro de la tubería, es apenas incrementarlo como un 40%. O sea, no es tanto del incremento del diámetro de la tubería que se requiere hacer. Entonces uno puede experimentar con eso, pero mientras tanto lo que necesitamos hacer es tomarnos un juguito.